Está a 40 metros da superfície entre a Terceira e São Miguel. Tem uma base maior do que um estádio de futebol. A pirâmide foi detectada nos aparelhos de navegação do velejador Diocleciano Silva. É impressionante devido às formas. É uma pirâmide perfeita, não é? E ainda por cima, a orientação, a implantação da pirâmide. Quer dizer, os vértices estão orientados norte-sul, precisamente norte-sul, como as pirâmides de Gizé. A longa experiência do mar já lhe trouxe várias surpresas, mas nenhuma tão misteriosa. A descoberta foi feita há 5 meses, quando um médico veterinário procurava bancos de pesca. Depois de digerir a ideia, decidiu revelá-la. Houve muitas situações que não dei conhecimento e mais tarde outras pessoas deram, noutras situações, não é? E depois ficamos a pensar, eu devia ter dito, não disse, eu já sabia, e coisas assim. Pela precisão das linhas, o velejador não acredita que a estrutura tenha origem natural e avança para uma explicação. A Atlântida existiu, porque e andam desde há mais de um século à procura dela no Mediterrâneo, não é? Expedições e mais expedições e nunca a encontraram. Neste momento, não sei se é neste momento, mas aí há uns 2 anos estavam, havia uma expedição no sul de Espanha, mas já no Oceano Atlântico, à procura de umas certas formações debaixo da água e andam para lá, possivelmente seria a Atlântida, mas nunca mais disseram nada e o certo é que nunca a encontraram. Um acaso descodificado com a ajuda de um GPS que levanta dúvidas à história dos Açores. O velejador, que já entregou as coordenadas à tutela da cultura, espera agora ver o mistério desvendado. This connection might have languished had it not been for Raymond Brown, a San Diego physician and adventurer. He believes he has found conclusive links between a Caribbean civilization and those of Egypt and Central America. Dr. Brown's story begins uneventfully on an expedition out of Miami in 1970. Here, recreated, Dr. Brown was headed for an area between Andros Island and the Berry Islands, approximately 100 miles from Bimini. His intention was not to prove or disprove stories about Atlantis, but rather to search for sunken treasure. We've been searching the area for a number of years for Spanish galleons and had found several and taken some of the treasure, and we're very excited when we found this area. They traveled to a spot near the tongue of the ocean. There, the bottom drops to 14,000 feet. Dr. Brown hoped that a recent storm might have shifted bottom sand in order to reveal the galleons. The water was very murky, and we didn't get to see all that we would like to have seen, but after the storm moved the sand for us that we'd been digging on for several years unsuccessfully, we found ruins and buildings everywhere. Much of Dr. Brown's photographic equipment was destroyed in the storm, thus making it impossible for a detailed record of the find. We really had no choice, because if we had gone back for new equipment that we lost during the storm, if we hadn't got in the water, even as murky as it was, the sand would have covered the buildings up and we would have lost the view. The ruins of the city Dr. Brown claims he found reflected a sophisticated level of architectural design. The buildings had somewhat of an Egyptian or classic look to them. The ground mass was rippled, as though the area had been dropped into the ocean by some sort of cataclysmic action. Then Dr. Brown reported that he came across the most magnificent find of all. In the murkiness, he spotted the tip of a submerged pyramid, barely visible above the ocean floor. Looking at the structure, shape, and the size, it would be approximately 400 feet tall. I went in an opening, and in this opening, in the center of the room, there was a pedestal,
and on the pedestal were two human hands made of brass or bronze, and in the center of the hands was the crystal. My first impression in the room was the shaft that was metallic, hanging straight down from the ceiling, pointing at the crystal, and it was gold colored. I swam, because it was still, the room was full of water, I swam up to the ceiling and tried to pry the rod loose. It wouldn't budge, so I settled back down to the floor, and I reached my hand in between the fingers of the metal hands, and I found the crystal was loose, and it was the only thing in the room that I could take home. The crystal ball seems to possess powers that can repel a coiled stainless steel rod. We found a meter with a 1.5 ounce weight, and it becomes sensitive to emanations, particularly magnetic emanations around people or things if they are charged. We find that if we can hold it straight without allowing it to flip from side to side, some strong influences will actually raise the weight in the air. Now, as we bring something into the field of the crystal, the ions tend to repel. If I can keep it balanced and bring it directly into the field and not let it tip from side to side, the weight will then not go to the side if I can keep it centered, and it will, as I come higher, it will raise it and make it weightless and actually float in the air. Some historians say that crystals were the source of Atlantean power. Dr. Brown believes his crystal is evidence that such a culture existed and possessed powers unknown to modern man. Maybe the ancients knew more than we did about life forms and life forces, and we might discover their secret. In the last decade of exploration in the waters off Bimini, new finds cause us to question old theories. Atlantis has long been thought of as a myth, a figment of fanciful imagination, a tale told by Plato to amuse ancient Athens. But what of Dr. Brown's crystal? Dr. Marcel Vogel, a researcher at IBM, has devoted more than 20 years of investigation to determine the power of crystals and their effect on human potential. Throughout history, the earliest recorded history we have, there's been a deep respect for the shape of a ball and the use of a quartz crystal ball for probing in the mind of an individual. Now, I've worked with Dr. Brown's crystal ball. I used his ball, and I felt a tremendous energy burst coming from the crystal. The discovery of the crystal has spawned speculation that possible misuse of its powers by Atlanteans caused the Great Cataclysm. The island and all its buildings, it is said, were plunged into the sea. The Bimini Wall, therefore, might be the last visible relic of that lost civilization. Divers have always searched for hidden treasures of the sea. In the waters off Bimini may lie the clues that not only unlock the mystery of Atlantis, but the secrets of the mind as well. For the present, however, we must content ourselves with the inconclusive bits of evidence so far uncovered. The origin of the Bimini Wall seems destined to remain an enigma until more knowledge about Atlantis is revealed. Tengo el honor de presentarle aquí una personalidad en el programa de radio. La tengo enlazada vía telefónica. Es ni más ni menos que la doctora Paulina Zelinsky. Es la doctora a la que se le atribuye el hallazgo de esta ciudad submarina en la parte occidente de Cuba. Yo quisiera hacerle unas preguntas y sobre todo saludarle, que también usted escuche de voz propia el hallazgo de esta mujer extraordinaria junto con su equipo de trabajo. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, anda usted por acá en Tabasco, tengo entendido. Sí, estoy trabajando. Coméntenos, doctora, ¿cómo está este hallazgo en la zona occidente de Cuba? ¿Qué
Ustedes al estar buscando, rastreando yacimientos petroleros, tengo entendido que usted encontró allí esta pequeña zona, o no sé si sea tan pequeña, platíquenos de ella un poco. Sí, la zona que estamos hablando se encuentra entre Yucatán y Cuba. La parte de Cuba que es vecina a Yucatán se llama Pinal de Río. Y Pinal de Río y Yucatán tienen la misma formación geológica y la misma naturaleza. En su pasado fue una sola tierra. Correcto. Pero ahora está a cierta profundidad. Seguramente hubo alguna falla geológica en el área y se hundió. Hay muchas fallas geológicas. Esta es área de múltiples fallas geológicas que son, algunas son muy antiguas y otras son más recientes. ¿Existe la posibilidad, doctora, de algunos impactos meteóricos que se ubican en el centro del Atlántico y en el norte de Estados Unidos? No se trata de impactos meteorológicos. Diariamente, constantemente, nuestra placa tectónica está en movimiento y Cuba, por ejemplo, se aleja de México en forma constante, diariamente. Este fenómeno natural se explica por magnetismo físico de Tierra y otros planetas. Correcto. Entonces, movimiento de placa tectónica que produzca este movimiento con tiempo, no en un día, pero con tiempo, introduce unas presiones muy fuertes. Y si estas presiones encuentran alguna salida, entonces hacen ruptura geológica en fondo del mar. Entiendo. Así como se hunden islas. Correcto. Pero doctora, si esto lentamente se va moviendo, las placas tectónicas, ¿de qué tiempo estamos hablando de este evento de hundimiento? No, es aproximadamente entre 10 y 7,000 años. Entiendo, se vuelve entonces una zona muy importante de estudiar. Sí, es una zona muy importante, pero ya conocemos que esta zona de continente de Norteamérica, que hoy llamamos México, sí, esta zona tiene historia antigua de 10,000 años. Así es. De asentamientos humanos. Doctora, ¿esta Ciudad Unida está dentro de la zona territorial marina de Cuba? Sí, lo que nosotros habían filmado fue zona territorial marina de Cuba. Correcto. No, nosotros nunca estuvimos filmando a fondo de parte de México, porque no tuvimos permiso de trabajar en México. Pues vamos a trabajar para que lo tenga, doctora, no se preocupe usted. Pero déjeme decirle que yo al saber de su descubrimiento hice un anuncio nacional sobre este hallazgo y he pedido apoyo a toda la población para que nos dé su firma de apoyo para ir a la ONU junto con algunos organismos diplomáticos para que se declare este lugar patrimonio de la humanidad y tratar de mover los recursos y los grupos adecuados para que usted pueda continuar y financiar y de una manera financiada su proyecto de investigación, porque consideramos que es muy importante, doctora. Obviamente es muy importante porque es una evidencia que cultura en el continente mexicano, porque entonces esto fue el continente mexicano, así es, tiene más antigüedad que se conoce de hoy. Entiendo. Y también es muy importante porque es necesario preservar, ¿no? Por supuesto. Monumento histórico, porque es monumento histórico. Por supuesto. Es el mismo tipo de construcción que se puede encontrar en Yucatán. Sí, entiendo que la ciudad de Civilchaltún, que es una de las ciudades mayas en la península de Yucatán. Correcto. Ya que esta ciudad que usted fotografió, que sus equipos fotografiaron, tiene una avenida ancha como un Sac-B, que es muy parecido a lo que es Civilchaltún. Sí, correcto. Casi mayor parte de estructuras
mayor parte de estructuras tiene grande semejanza con muchas, no solamente Chimichaltún, pero con muchas otros monumentos históricos en Yucatán. Qué magnífico. Bueno, usted, ¿cuánto tiempo estuvo fotografiando, observando esta zona arqueológica en el fondo del mar, doctora? Más o menos 2 años. 2 años. Entonces me imagino que usted tiene prácticamente un estudio en una primera etapa sobre cómo está su distribución, lo que es la topografía del lugar aproximado, y sabe de dónde a dónde, y creo que para que usted regrese a continuar su investigación, tendrá ya usted todos los elementos para poder trazar una segunda etapa ya más profesional para su investigación. Ojalá. Ok. Bueno, entonces lo que queremos hacer, doctor, es esto. Vamos a meter una solicitud a la Organización de las Naciones Unidas el próximo mes, a mediados del próximo mes, vamos a introducirla a la ONU, y bueno, va a ir acompañada con varios miles de firmas que en este momento han sido puestas con excelentes comentarios a favor de usted, felicitándole a usted. Le haremos llegar toda esa información, doctora, para que usted vea el apoyo tan enorme que se empieza a abrir gradualmente al dar público este descubrimiento. No podemos permitir que deje de investigarse y se deje ese trabajo, porque el gobierno de Cuba ya nos siguió autorizando el poder seguir inspeccionándolo, ¿no es así? Sí, es cierto, no está autorizado ningún trabajo consecuente, porque el gobierno de Cuba estuvo negociando con una empresa de petróleo de otras nacionalidades, una fue de China y otra de India, que deberían investigar a fondo en esta área en búsqueda de petróleo, y esto es muy diferente. Claro. ¿Puede existir la posibilidad de que si empiezan a hacer perforaciones puedan dañar esta área, doctora? Absolutamente, usted sabe que hacen perforaciones. Así es. Dañan a área local, y si perforación será hecha precisamente en cercanía a monumento histórico en fondo del mar, ya no vamos a tener este monumento histórico. Doctora, va a colapsar. Pues sí, yo lo comprendo, y evidentemente sería un daño irreparable, irreversible, sí, colapsa. Y podríamos perder información valiosa de nuestro pasado. Sí, vamos a perder información que en un pasado a Yucatán y Cuba fueron unidos. Así es. Doctora, también, mientras usted observaba estas estructuras, ¿qué le llamó la atención, doctora, de todo lo que usted observó ahí en el fondo, y que, bueno, hay muy poca información visual, solamente la que se ha proporcionado últimamente a través de mi página, pero platíquenos, ¿qué es lo que a usted más le llamó la atención? Me llamó la atención que todas piedras de estructuras estaban colocadas en una manera muy exacta. Y estaban pulidas también con una precisión, obviamente con herramientas. Claro. Esto fue muy difícil creer cuando usted encuentra algo parecido a una estructura de esta naturaleza en profundidad de 700 metros. Wow. Verdaderamente es algo inusual, extraordinario. Sí, es entre 700 y 1100 metros. Ah, caray, entonces hay diferencia, o sea, hay irregularidad en las profundidades. Hay irregularidad en falla. Exacto. En falla geológica que pasó. En 1987, en aguas cercanas, un guía de buceo turístico, Kihachiro Arakate, hizo un impactante descubrimiento. Un grupo de formaciones rocosas gigantesco, escondido a 18 metros bajo la superficie del océano. Los expertos lo catalogan como uno de los más grandes descubrimientos en la historia de la arqueología submarina. Lo más intrigante del conjunto de rocas de Yonaguni. También, científicos canadienses descubrieron bajo el mar de Cuba varias pirámides o formas de zigurat. El descubrimiento fue cerca de Cuba. Está a 700 metros de profundidad y confirmaron la existencia de esta ciudad a través del uso de un robot sumergible.
Los restos de lo que parece ser una ciudad sumergida, una construcción que fue descubierta por un grupo de científicos canadienses. Paul Weinzweig y Pauline Zalitsky confirmaron la existencia de estas sorprendentes ruinas a través del uso de un robot sumergible. En la ciudad se logró ver, al menos, 4 pirámides gigantes, una de ellas de cristal, además de otras estructuras. También localizaron magníficas esfinges y un idioma escrito grabado en las piedras, que tienen varios cientos de toneladas. Zalitsky afirma que la ciudad pertenece a un período preclásico de la historia de América Central, poblado por una civilización avanzada, similar a la cultura teotihuacán. Pero no creemos que la naturaleza sea capaz de producir arquitecturas simétricamente planeadas, a no ser que sea un milagro, dijo Zalitsky. Se aprecian claramente diseños arquitectónicos hechos por el hombre. Es como cuando sobrevolas un proyecto urbano en avión y ves las autopistas, túneles y edificios, contó la investigadora. También se han hallado en la Antártida 3 pirámides de la época antediluviana. Descubren pirámides en la Antártida. Uno de los hallazgos más sorprendentes de los últimos años serían estas 3 esfinges similares a las que se encuentran en Egipto y México. Lo sorprendente es que están cubiertas por toneladas de hielo. Hoy salen a la luz. ¿Qué enigma se escribe con estas pirámides en la Antártida? Descubrimiento arqueológico que tiene revolucionado al mundo de la ciencia por la cantidad de material histórico que guardarían estas pirámides en medio de glaciares, fenómeno que se relacionó directamente con el hallazgo de polen de árboles de palma y bacteria de lagos campestres, teorías que se suman a que el continente blanco antes las temperaturas bordeaban los 21 grados. Claro, que la temperatura antes del diluvio era uniforme, como dicen los científicos, de 21 grados. Estos glaciares se formaron como producto del diluvio universal. En conclusión, estos 3 hallazgos de las pirámides de Yonaguni en Japón, de Cuba y la Antártida son pruebas que existieron estos tipos de construcciones antes del diluvio. El 20 de junio de 1987, después de 10 años de intensas investigaciones, el gobierno turco anunció al mundo el descubrimiento del Arca de Noé y la dedicación de la misma y el área circundante como un parque nacional. En el año 1977, Ron Wyatt hizo su primer viaje a estas áreas. Fue durante este primer viaje que Ron encontró numerosas gigantescas piedras de anclaje, todas aproximadamente del mismo tamaño como la que vemos aquí. Todas estaban en directo alineamiento con la figura de barco, evidenciando que habían sido sueltas en el sitio donde finalmente el barco reposaría. Y por primera vez la madera de la cubierta y las costillas fueron visiblemente expuestas en los lados. Una grieta grande también se formó a lo largo y le fue posible medir la profundidad y tomar muestras para análisis. El análisis demostró un alto contenido de carbón orgánico consistente de madera antigua. Más tarde, una inspección mediante detector de metales y radar de interfase de la superficie reveló una increíble estructura de hechura humana encapsulada dentro de la formación. Quillas y sobrequillas, espacios, puentes y aún divisiones entre los cajones se hicieron visibles a través de estos aparatos científicos. Esta es la descendencia de Noé después del diluvio. Noé engendró a Cam. Cam engendró a Cus. Cus engendró a Nimrod. Si soy el líder, todos seguirán al Señor obedientemente. Dinos, Amatar, ¿qué harías acerca de la torre de Sinar? Levantarla, 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 levantarla. Dios dijo, dispérsense y pueblen la tierra, en vez de construir paredes. Cierto, Yoctán, pero lo podemos obedecer de otra manera. No, está escrito. Yoctán, deja que Amatar hable. Yo pienso que cada hombre es libre de seguir su camino. Por mí, construiría la torre hacia las mismas rejas del cielo y ahí ser uno con Dios. ¡Levántala! ¡Levántala! Yo no deseo tener el liderato, por lo tanto, se lo concedo al gran cazador.
Leamos la Biblia, ¿qué referencia hace de Nimrod? Vamos a ver que él fue fundador de las ciudades de Babel y Nínive, que fue la capital del reino asiria. Lamentablemente, Nimrod quiso formar una sola supernación mundial como sede o capital en la llanura de Sinar, actual país de Irak, aprovechando que existía un solo idioma. De tal manera, que Dios tuvo que intervenir, para cumplir su propósito de poblar todo el planeta con diferentes naciones y diferentes idiomas, y así la maldad no aumentase rápido. Así que, la primera gran pirámide o zigurat, después del diluvio, fue la Torre de Babel. Ahora, vamos a ver diversos modelos de zigurat, que probablemente, así fue la Torre de Babel llamado Etemenanki. El punto de interés religioso de Babilonia era el zigurat llamado Etemenanki, la casa fundamento del cielo y de la tierra. Hoy solo subsisten algunos ladrillos de sus cimientos y una ancha fosa cuadrangular en donde crecen las cañas. Gracias a una tablilla podemos conocer las medidas reales de la majestuosa edificación, 91 metros en cada uno de sus 4 lados de base y 91 metros de altura. La inmensa mole se alzaba sobre un gigantesco terraplén, en forma rectangular, de 456 por 412 metros, cerrado por una muralla con 12 puertas. Se ignora el número exacto de plantas que tuvo y la disposición de las escaleras, pero los diferentes especialistas han realizado diversas reconstrucciones ideales. Coldewey considera que solo tendría 3 alturas, mientras que Busing eleva a 7 el número de plantas. Según Anker, también eran 7 las plantas, pero la base sería más monumental, con una empinada escalera que da acceso directo a la tercera planta. André sugiere 6 alturas con una escalera directa de acceso al templete final. Para Martini, la escalera solo accedía a la segunda planta de las 5 existentes. Bombard considera la existencia de 2 amplios cubos a los que se accede por la monumental escalera, situando 4 pisos por encima, rematados por el templete. Según Maubert, la gran escalera de acceso llegaba directamente al templete que, según los textos, Nabucodonosor II hizo centellear con ladrillos esmaltados de azul claro. Parrot sigue un esquema similar a Bombard, llevando la escalera hasta la segunda planta, opinión no compartida por von Soden, que lleva la escalera hasta la 5ª y última planta. Wiseman recupera la opinión general de 6 plantas rematadas por el templete, sugiriendo 2 tramos de escalera. Después del diluvio y del fracaso en la edificación de la Torre de Babel, se diseminaron hacia América, África, Oceanía y los demás continentes. La población de América. Los primeros seres humanos en llegar al continente americano provinieron de Asia, entre Siberia y Alaska. Hay un paso marítimo que se conoce como el Estrecho de Bering y mide actualmente un poco más de 80 kilómetros. Por el estrecho de Bering vinieron los descendientes de Noé, y continuaron así, con las edificaciones de pirámides y zigurat, como a continuación se demostrará. La zona arqueológica de Tikal, la mayor ciudad de la región del Petén, es uno de los mejores ejemplos del periodo clásico de la cultura maya. Esto es, aproximadamente, entre el año 200 y el 900 después de Cristo. La ciudad, que ocupa 16 kilómetros cuadrados, alberga más de 3.000 construcciones entre templos, palacios, altares, juegos de pelota, terrazas, etc. El núcleo de la zona central gira en torno a la gran plaza de planta rectangular, limitada al este y al oeste por los templos primero y segundo. En sus lados más anchos se encuentran la Acrópolis Norte y la Acrópolis Central. En el extremo meridional del conjunto se encuentra la Acrópolis Sur y el Templo Quinto. Más al oeste se halla el Templo Tercero y al final de la calzada de Tofser el Templo Cuarto. Quizás una de las estructuras más representativas sea el conocido Templo I o Templo del Jaguar, edificada hacia el año 700,
Con una altura de 44 metros, su base piramidal la constituyen 9 plataformas superpuestas y muy empinadas, que otorgan a la construcción una acentuada sensación de esbeltez y verticalidad. Una larga escalinata de un solo tramo permite llegar a la cima, donde se sitúa un templo formado por 3 cámaras sucesivas y accesible a través de una única puerta. La Acrópolis Norte es extremadamente compleja, tanto por el gran número de edificaciones que alberga como por la cantidad de estructuras. As grandes pirâmides do Brasil. No Brasil, o tema se tornou conhecido publicamente em 1979, quando algumas revistas emissoras de televisão publicaram matérias sobre a descoberta de 3 estruturas de forma piramidal, recobertas pela vegetação, que teriam sido avistadas de alguma distância por um grupo que realizava uma expedição à procura de vestígios de uma antiga civilização existente, numa região próxima à Serra do Gupira, a própria América, o centro do qual se teria originado uma série de civilizações que sejam encontradas pirâmides na região do Amazonas. Este vídeo pues va a tratar sobre las pirámides chinas. Muchos no lo sabréis, pero en China hay pirámides, y no es que haya pocas, hay cientos y cientos pirámides hechas de arcilla y tierra, que están pues toneladas y toneladas de ellas compactas entre sí, ¿vale? Toneladas de arcilla y tierra compactas. Solo se pueden ver desde el aire porque es imposible visitarlas, ya que las autoridades chinas las ocultan y plantan árboles por encima, como podemos ver en las fotos. Y bueno, solo han dejado uno de los pocos a los que el gobierno chino le ha dado permiso a fotografiarlas y a grabar vídeos, es a Hartwig Ostdorf. Y bueno, la mayoría de estas imágenes las ha sacado él. Y bueno, respecto a las medidas, pues hay algunas que tienen 150 metros por cada lado, ¿no? Porque las pirámides, como podemos observar, son cuadradas. Hubo una globalización mundial en todos los continentes, con edificaciones piramidales, sin existir la facilidad de la comunicación, con diferentes lenguas y continentes. Así como Nimrod fue fundador de la antigua Babel o Babilonia, así también, el emperador Constantino fue el fundador de la Iglesia Católica Romana, que Apocalipsis 17 lo llama la Gran Babilonia, bajo la tutela del Papa. Observe el obelisco piramidal en el Vaticano detrás de su representante, el Papa. De igual manera que se ve alfarerías del obelisco, así también sucede cuando el Papa mira el obelisco piramidal, cuando saluda a la gente en la Plaza San Pedro.